Bueno, me toca presentar a Nuria. Estas charlas que hoy hacemos la correspondiente al mes de abril, nosotros las venimos haciendo desde el mes de febrero del año pasado. Les llamamos Science Talks y por esta serie de charlas pues han ido pasando científicos de muchas especialidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy tenemos la gran suerte de tener a Nuria, que además es ciudadana de Viladecans, ¿no? Vive en Viladecans, con lo cual estamos encantados de que esté aquí. Son estas charlas también están cofinanciadas y patrocinadas por la FECIT. Forman parte de un proyecto que le llamamos Ciencia en Viladecans, del cual pues hacemos muchas actividades aquí en este centro, que se llama Ciencia Lab, y todas esas actividades están patrocinadas por el Ayuntamiento de Viladecans y también por distintos organismos como por ejemplo el FECIT. Y bueno, presentar a Nuria, pues yo aquí tengo todo apuntado, pero creo que hay mucha gente que ya lo sabéis, que ya en estos momentos, desde el 2022, es profesora del IQS en la Universidad Ramon Llull, que es donde se licenció pues ya hace 15 años, ¿no? 16, sí. Una cosa así, que hizo el doctorado en Harvard, que hizo un postdoctorado también allí en la Harvard Medical School, que después estuvo un par de años en el Institute College de Londres, en el Imperial College de Londres, y que, bueno, es una persona realmente reconocida en su ámbito de estudio y de investigación. Bueno, esperamos disfrutar de la charla y adelante cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias. Pues sí. Buenas tardes. Bueno, soy la Antonia Oliva, me conocéis la mayoría que estáis aquí, pero empezaré por presentar un poco mi trayectoria y lo que hacemos ahora en mi grupo de investigación, y después hablaremos un poco sobre la historia de los biomateriales dentro del concepto de quién quiere vivir para siempre, ¿no? Los biomateriales es algo que no todo el mundo sabe lo que son, pero realmente han mejorado la calidad de vida de muchísima gente en las últimas décadas. Antes de entrar a esto, pues decir que sí, que como mencionaba al principio, soy ciudadana aquí de Viladecans. De hecho, he vivido en la Carlos Altés, que está aquí debajo. Mis abuelos han vivido en la Carlos Altés, mis padres han crecido en la Carlos Altés, o sea que 3 generaciones llevamos aquí en Viladecans. Y como han dicho, estudié química orgánica en el Químico de Sarriá, y después de acabar la carrera yo quería ver mundo, quería salir de España, y me fui a hacer el doctorado. No lo más lejos que encontré, pero relativamente lejos. Me fui a Boston, a MIT, a hacer el doctorado, donde me empecé a especializar en todo el tema de los biomateriales. ¿En qué especialidades? Pues una de ellas, por ejemplo, el desarrollo de bioadhesivos. Bioadhesivos, que significa que son pegados en este caso los desarrollé para cerrar heridas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque estas son heridas que normalmente cuando una persona acaba teniendo un problema intestinal que requiere una cirugía, normalmente son problemas que no es algo que, me sale en inglés, que sea malo para el paciente en el sentido de que no tiene una mortalidad muy elevada, pero después de la cirugía, la pérdida o que se salgan los contenidos del tracto gastrointestinal hacia el espacio peritoneal aumenta muchísimo la mortalidad de estos pacientes. Entonces, el tener algo como un pegado que haga un sellado alrededor de la herida y evite ese vertido de dentro hacia afuera, puede mejorar muchísimo la mortalidad y la morbilidad asociadas a estas cirugías. Y luego, por otro lado, también me metí en todo el campo de la nanotecnología porque estaba muy interesada en el cáncer de mama, y entonces yo lo que intenté hacer es nanopartículas que fuesen de forma muy selectiva hacia células de cáncer. Y os hablaré un poco más después sobre lo que es la nanotecnología y cómo podemos hacer que sea muy selectiva, pero básicamente es hacer esto, usar fármacos que normalmente afectarían a las células sanas y células de cáncer y hacerlo muy selectivo para
bajar los efectos secundarios que pueda tener este tratamiento, como por ejemplo la quimioterapia. Y después me volví a Europa, al Imperial College, donde empecé a trabajar, seguí trabajando en nanotecnología, pero me fui de todo lo que es liberación de fármacos para el cáncer a lo que es regeneración de tejidos. Que lo que significa esto es, pues eso, ¿no? Hacer tejidos y hacer órganos de cero o curar órganos que están dañados. En este caso trabajé en nanotecnologías para el curado de huesos, sobre todo para heridas en el hueso que no curan. Normalmente estas ocurren después de impacto, por ejemplo, accidentes de esquí, accidentes de coche en pacientes que son sanos, pero que tienen un accidente y el gran impacto al que se rompe el hueso no acaba de curarse, se forman callos en el hueso y no cierra. Entonces, tener nanotecnologías que puedan liberar, por ejemplo, factores de crecimiento para poder regenerar y hacer hueso nuevo es lo que estuvimos trabajando, y esto ahora estamos en vías de empezar una startup con esta tecnología. Y en 2022, como hemos dicho, volví a Barcelona, volví al IQS y a Viladecans, y cerré el círculo completamente, y ahora soy profesora de biomateriales y de ciencias biomédicas, y en mi grupo desarrollamos biomateriales inteligentes para usarlos tanto en medicina regenerativa como en liberación de fármacos para terapias dirigidas para tratar enfermedades complejas como el cáncer, la artrosis o las úlceras de pie diabético, y también para favorecer un envejecimiento más saludable. Entonces, algunos de los proyectos que tengo financiados tanto el Ministerio de Ciencia e Innovación como la Caixa son, por ejemplo, tengo uno que es biomateriales para regeneración de cartílago, para tratar la artrosis, de forma no invasiva, es decir, hacerlo inyectable, de manera que el paciente no tiene que pasar por una cirugía, sino que de forma artroscópica se puede liberar este biomaterial en la zona que no tiene cartílago y ayudar a regenerar el cartílago dañado. También tengo una colaboración con una empresa de Santiago de Compostela, donde estamos desarrollando apósitos para tratar úlceras de pie diabético, que son heridas que no se curan y que de hecho son la mayor causa de amputación no traumática, es decir, la mayor causa de amputar extremidades que no está relacionada con un accidente. Y ocurre en 1 de cada 4 diabéticos. Luego también tengo otro proyecto que es ese es el que está financiado por el Ministerio, que lo que estamos intentando es desarrollar apósitos para minimizar la cicatrización, es decir, para que las heridas curen sin dejar una cicatriz. Esto en la piel es algo cosmético, que está muy bien, pero que podéis decir, bueno, sí, pero es cosmético, una cicatriz tampoco te impide. Pero si pensamos en cicatrices en otros órganos, como en el corazón, en los pulmones o en el hígado, lo que hacen es que impiden que ese órgano funcione de forma natural. Si el corazón tiene una cicatriz, no puede bombear igual. Si el pulmón tiene una cicatriz, no puede inflarse de igual manera. Con lo cual, minimizar cicatrices, de hecho, es algo que tiene un gran impacto en el campo médico, además de en el campo estético, que también hay mucho dinero también en el campo estético. Y por último, también estamos entrando en el mundo de la inteligencia artificial y del machine learning, intentando usar inteligencia artificial para predecir cómo una nanotecnología se comportará en el cuerpo. Es decir, podemos usar machine learning y inteligencia artificial para llevar una nanotecnología a células de cáncer de forma más selectiva. Y esto estamos trabajando también en estos momentos. Entonces, con esto ha sido un poco mi presentación, pero volvemos otra vez. Estoy hablando de biomateriales, pero he asumido desde el principio que todo el mundo aquí sabe que es un biomaterial. Así vamos a tener un paso hacia atrás, porque igual no lo sabéis, igual nunca habéis oído la palabra biomaterial, y entonces espero que hoy, cuando salgáis de aquí, podáis llegar a casa y decir, sé lo que es un biomaterial y sé que al menos he estado en contacto con por lo menos 10 biomateriales en vuestra vida, seguro. Entonces, para eso, os voy a presentar aquí a este hombre. ¿Alguien sabe quién es este hombre? ¿No? Su jefe era mucho más importante, su jefe era mucho más conocido que él. Por la bandera ya podéis saber dónde nos estamos yendo, ¿no? Es Dick Cheney. Fue el vicepresidente de Estados Unidos entre 2001 y 2009, que fue cuando George W. Bush estaba en la presidencia de Estados Unidos. Y os pongo a este hombre porque, aunque no se conoce mucho de forma así más pública, sí que se conoce mucho desde el punto de vista de los biomateriales y de los dispositivos médicos, porque este hombre es
como el ejemplo que todos seguimos y todos ponemos cuando hablamos de la importancia de los biomateriales. Este hombre, entre 1988 y 2010, son algunos ejemplos, tuvo todos estos dispositivos médicos implantados en él. Empezó con un bypass cuádruple, siguió con stents, que stents son mallas metálicas que abren las arterias cuando se bloquean. Siguió también con un aneurisma que le trataron con catéteres, también biomateriales. Siguió también con un desfibrilador, que lo necesitaba por si se le paraba el corazón, que pudiesen desfibrilarlo al momento. Y por último, en 2010 le pusieron esto que es un dispositivo de asistencia ventricular izquierda, que lo que significa es el ventrículo izquierdo ya no funciona, y le ponen este dispositivo que bombea la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, va pasando completamente el lado izquierdo del corazón. Lo que significa esto, le pusieron esto en 2010, y en 2012 acabó con un trasplante de corazón, porque ya no había más que hacer. Entre 2010 y 2012 este hombre pasó 15 meses sin pulso, porque el corazón no bombea, con lo cual este hombre no tiene pulso, pero está vivo. Está vivo porque esto le está manteniendo vivo, está bombeando la sangre por él. Y de aquí la promesa de los biomateriales. Podemos vivir para siempre, igual para siempre no, pero los biomateriales han mejorado y han alargado la calidad de vida de la gente, gente que probablemente en 88 hubiese muerto, no hubiese llegado a ser el vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, con esto, igual no habéis oído nunca hablar de desfibriladores y de dispositivos de asistencia ventricular, pero sí que habéis visto biomateriales en muchos sitios. Y, como he dicho, los habéis usado. ¿Alguien aquí usa lentes de contacto? Biomaterial. Es una silicona, un hidrogel, antes eran de vidrio. Todos estos son materiales. Tenéis que pensar en biomateriales como los materiales con los que haces una casa. Tienes el cemento, tienes el ladrillo, tienes el cristal, tienes el aluminio y todo esto acaba siendo la casa. Pues los biomateriales son los materiales que usamos y que están en contacto con nuestro cuerpo con una finalidad médica. Las lentes de contacto para ver mejor, los parches de liberación de fármacos, parches de anticonceptivos, parches de morfina. Las prótesis también son materiales, están hechas de titanio, acero inoxidable, de teflón, de cerámica, depende de la generación que sea, y están en contacto con el cuerpo. Las suturas, todo esto son biomateriales, con lo cual habéis visto, os han puesto en vuestro cuerpo y os habéis beneficiado del campo de los biomateriales. Entonces, ¿dónde empezó esto? Empezó hace miles y miles de años. El ser humano ha estado siempre muy en contacto con los biomateriales, aunque no les llamamos biomateriales y no era un campo de investigación. Los egipcios en el 3000 a.C. usaban suturas de seda para cerrar las momias. Y los mayas en el 600 después de Cristo usaban nácar, lo pulían y lo usaban como implantes dentales, porque si pules un trozo de nácar, un trozo de concha, se parece muchísimo a un diente, con lo cual acaba siendo un implante dental. Obviamente esto son instancias anecdóticas de los biomateriales usados a lo largo de la historia. La realidad es que pasaron todos esos siglos para al final acabar en los 40 y 50, donde el campo de los biomateriales realmente empezó, con la primera generación de biomateriales. ¿Qué pasó en los 40? La guerra, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue el principio de los biomateriales. ¿Por qué? Porque un montón de materiales nuevos se descubrieron, se inventaron para formar partes de avión, de coches, de relojes. Todo esto se estaba descubriendo, se estaba inventando en ese momento. El teflón, el acero inoxidable, el titanio, la silicona o el nylon fueron materiales que se inventaron para la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra acabó, los cirujanos que habían ido a la guerra y conocían esos materiales empezaron a usarlos en pacientes. Y aquí tenéis el trozo este de texto. Mirando al paciente en la mesa de operaciones, los cirujanos imaginaban repuestos, puentes, conductos e incluso sistemas de órganos basados en estos materiales. La mayoría de estos materiales se probaban de forma completamente improvisada. Quiere decir, el cirujano abría al paciente, aquí falta algo que parece un tubo, yo tengo un tubo de nylon por allí, un tubo de teflón por allí, y lo ponían en el paciente, lo cosía, y si el paciente despertaba y estaba vivo y estaba bien, pues genial, esto funciona, y así es como se inventaron estos materiales como biomateriales. Y a estos cirujanos se les empezó a llamar cirujanos héroes, porque obviamente salvaban la vida de pacientes simplemente mirándolo allí de forma improvisada, poniendo
cosas que se habían inventado para un reloj o para un coche. Entonces, ¿por qué tuvieron éxito estos materiales? ¿Dónde encontramos teflón? ¿Dónde usamos teflón cada día? En las sartenes de teflón. ¿Y por qué las usamos? ¿Qué hace el teflón? No se pega. Cuando algo no se pega es que no reacciona, es que es inerte. Con lo cual, lo bueno de estos materiales es que son inertes, es que no interaccionan con nada de su entorno. Con lo cual, cuando tú pones un trozo de teflón dentro del cuerpo, no interacciona. Quiere decir que no despierta una reacción alérgica ni una reacción inmunitaria. Lo puedes tener ahí años y años y años sin que teóricamente pase nada. Por eso estos materiales tuvieron el éxito que tuvieron, porque son todos materiales que son completamente inertes. Y estos son algunos de los ejemplos de dispositivos médicos hechos de estos biomateriales que se inventaron en esta época de los 40 y los 50. Las prótesis de cadera, de rodilla, están hechas de que en un inicio estaban hechas de teflón y acero inoxidable, y hoy en día es más titanio y cerámica. Las lentes de contacto, inicialmente de cristal, después de silicona, después de hidrogeles. Esta es una de las primeras válvulas, sustitución de válvula en el corazón. Es una bola de teflón y fueras de cristal, y básicamente la sangre pasa por aquí. Cuando no pasa sangre, la bola baja y cierra la válvula. Cuando pasa sangre, abre, la bola sube hacia arriba y pasa la sangre. Muy simple, teflón y cristal. Y algo tan simple como tubos de silicona que usamos para mil cosas, supuso que cientos de miles de pacientes ya no tenían una sentencia de muerte por tener fallo renal, porque fue lo que permitió las primeras máquinas de diálisis. Estos tubos permitían sacar la sangre del paciente, y aquí tenéis la primera, no es la máquina de diálisis, la conexión, tubo de silicona que sale de la vena y entra a la arteria, y aquí quitarías esto y lo conectarías a la máquina de diálisis. Pero sin ese tubo de silicona no se hubiese podido hacer una diálisis, y por lo tanto la gente que tenía fallo renal en aquel momento moría de esto. Entonces, son algunos ejemplos del nacimiento de este campo de los biomateriales, que lo llamamos primera generación de biomateriales, que son completamente inertes. Como hemos dicho, no interaccionan con el entorno. Entonces pasaron las décadas y en los 70 hubo la revolución de la biología molecular. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a entender qué eran las células, de qué estaban hechas, cómo interaccionaban con su entorno y cómo las células se unían entre ellas para formar un tejido, y cómo ese tejido se disponía para hacer un órgano. Entonces, ahora ya empezamos a entender más cómo funcionamos y cómo funcionan nuestras células. Podemos empezar a pensar en biomateriales que sean un poco más bioactivos, que no simplemente estén allí de forma inerte haciendo una función puramente mecánica, pero que empiecen a tener una interacción con el cuerpo. Y esto permitió el desarrollo de un campo de los biomateriales, que es la liberación de fármacos. Por ejemplo, este dispositivo que os hablaba antes, que tenía Dick Cheney, de asistencia ventricular izquierda, está muy bien, te bypassa la sangre del ventrículo a la aorta, pero ¿qué le pasa a la sangre cuando tú la sacas de su entorno natural? Cuando la pones en contacto con otro material y se para y tal, lo que le pasa es que se coagula. Entonces, muchos de los problemas que había en las primeras generaciones de este dispositivo es que la sangre se coagulaba y lo bloqueaba. Lo que hicieron es hacer un recubrimiento dentro de este tubo con anticoagulantes. Y ahora puedes tener este dispositivo de forma más exitosa porque la sangre ya no se coagula. Ahora tienes una liberación controlada de anticoagulantes. Lo mismo con liberación controlada de anticonceptivos o de morfina. También se hicieron las primeras stents recubiertas que podían liberar fármacos también. Y uno de los campos que nació también gracias a la biología molecular fue la nanotecnología, que lo que significa es que cogemos fármacos y los empaquetamos en pequeños paquetes de forma nano. O sea, nano sabemos que es nano, es 1.000.000 de veces más pequeño que la cabeza de una aguja, ¿eh? O sea, muy, muy, muy pequeñito. Y entonces tenemos el fármaco dentro. Tenemos fármaco, lo ponemos dentro de la nanotecnología, de esta nanopartícula. ¿Y por qué queremos hacer eso? ¿Qué ocurre cuando damos quimioterapia a un paciente?
que se pone malísimo. Se pone malísimo. ¿Por qué? ¿Por qué no avanza? A ver. Me parece que esto se ha quedado sin pilas. Porque son fármacos que normalmente van a todo el cuerpo, de forma completamente, con una falta de selectividad tremenda. Con lo cual, para que suficiente cantidad llegue al tumor, tienes que dar unas dosis muy elevadas, con lo cual ya estás aumentando la toxicidad de este fármaco. Si ya era tóxico de por sí, ahora es mucho más tóxico porque tienes que poner muchísima dosis. Tiene muchos efectos secundarios y a la vez se elimina muy rápido, porque esto son moléculas muy pequeñas que pasan muy rápido por el riñón. De forma alternativa, las nanopartículas, al empaquetarlas así, podemos hacer que estas nanopartículas sean dirigidas al tumor, que vayan de forma preferencial al tumor, de manera que podemos dar dosis mucho más reducidas y de esta manera la toxicidad es media, no es baja. Aún así, las nanoterapias que hay hoy en día tienen efectos secundarios, pero mucho más bajos, de eliminación más lenta, porque son moléculas más grandes que el riñón no filtra tan fácilmente, y con lo cual disminuimos los efectos secundarios de forma general. Entonces, una vez aquí, estamos en la segunda generación, en los 70, segunda generación de biomateriales, lo que llamamos biomateriales bioactivos. Liberación de fármacos, encapsulamiento de nanopartículas, etc. Y entonces pasan un par de décadas más y empezamos a entender la proteómica y la genómica. ¿Qué significa eso? Empezamos a entender nuestro ADN. En los 90 se secuenció el ADN humano completamente y se empezó a entender cómo del ADN pasábamos a las proteínas que tenemos en el cuerpo y cómo mutaciones del ADN daban lugar a enfermedades. Enfermedades hereditarias, enfermedades, sí, mejor, más fácil que si no, cáncer, etc. Vale, perfecto. Vale, entonces con toda esta información, ahora el mundo de los biomateriales dijo, bueno, pues vamos a aprovecharnos de que ahora tenemos toda esta nueva información y a desarrollar los biomateriales más hacia... No pasa nada, ahí. Ya no son inertes, ya no son unidireccionales del el material está ahí y hace algo al cuerpo, sino que ahora tenemos, digamos, una conversación entre el biomaterial y el cuerpo. Y empezamos a tener lo que llamamos hoy en día terapias avanzadas. Hay tres tipos de terapias avanzadas, las terapias celulares, por ejemplo, que ahora está muy de moda las CAR-T, las células CAR-T, que son células inmunes del paciente, que las sacas del cuerpo, las modificas en el laboratorio y las vuelves a poner en el paciente para que reconozcan las células de cáncer y las ataquen. Y es el sistema inmune del mismo paciente el que ataca el cáncer. Luego tenemos las terapias génicas, que hay muchos tipos, pero es básicamente darle a un paciente un fármaco, una terapia para modificar genéticamente ciertas células. Por ejemplo, una enfermedad que tenga una mutación, puedes dar la terapia génica para modificar esa mutación, para subsanar esa mutación. Y luego tenemos la ingeniería de tejidos. Que la ingeniería de tejidos es la que está más cerca de los biomateriales y de la que os quiero hablar un poco más. Trabajamos en el laboratorio mucho en esto y se trata de regenerar tejidos, regenerar órganos que están dañados o que hay que cambiar uno por otro, un trasplante. Entonces, esto es la primera, tendría que haber avisado. La ingeniería de tejidos tuvo el primer hito en el 97 con el famoso ratón de Bacanti. Esto fue el primer ejemplo de que la ingeniería de tejidos era una posibilidad, que se podían crecer nuevos órganos dentro de un organismo vivo. Lo que se hizo es coger el molde de una oreja, que estaba hecha de biomaterial, ponerlo dentro de un ratón y dejar que el ratón usase sus propias células y sus propios factores de crecimiento y todos los nutrientes, oxígeno, todo lo que las células necesitan para crecer una oreja con sus propias células. Esto fue en el 97. Bacanti era un profesor de Harvard, no sé si alguien lo ha oído recientemente en las noticias, pero hubo todo un problema con Bacanti y lo echaron de Harvard, pero este es uno de sus contribuciones más grandes en la ingeniería de tejidos. Y 20 años más tarde, esto se usó en niños para hacer crecer una oreja, en niños que tenían una enfermedad que se llama microtía, que es que nacen sin oreja. Y entonces les pusieron el implante
y al cabo de los meses fue creciendo hasta que obviamente no se ve como una oreja perfecta, pero es una oreja que está prácticamente regenerada. Entonces, eso está muy bien, ¿no? Esto es cómo lo hacemos, ¿no? Yo os pongo un biomaterial, crecen las células. La manera en que lo hacemos es que cogemos una biopsia del paciente, las células del mismo paciente. Pueden haber diferentes tipos de célula, pero nos gusta mucho trabajar con células madre. Por motivos obvios, las células madre son células que se pueden diferenciar en muchos tipos de células. No tenemos muchas en el cuerpo, pero hoy en día hay maneras de cambiar el fenotipo de algunas células para hacer las células madre. Con estas células madre las llevamos al laboratorio, las hacemos crecer y las ponemos en un biomaterial, en este caso en forma de oreja, ¿sí? Que es como un andamio. Igual que ponemos un andamio alrededor para poder hacer un bloque de pisos, pues lo mismo. Esto es un andamio que las células usan para poder construir su propio órgano. Y entonces lo implantamos dentro del paciente. Una vez implantado, las células usan los recursos del paciente, los nutrientes, los factores de crecimiento, etcétera, para crecer y hacer su propio órgano. Este es un ejemplo de una foto que hice en algún momento de mi doctorado, creo, que es un biomaterial que sería lo que vemos allí como el andamio, y los puntitos verdes son las células que están creciendo dentro del andamio. Entonces, con esto, lo que es muy interesante también es que, ¿por qué nos gustan las células madre? Se pueden diferenciar, como he dicho, pueden acabar siendo células de muchos tipos. ¿Y cómo se diferencian? Si yo cojo un andamio, un biomaterial que es muy blandito y pongo células madre, se diferencian en grasa o en neuronas. El cerebro, que lo tenemos aquí, luego venimos aquí, pero aquí está el cerebro. Si yo cojo un andamio que tiene una rigidez media, que no es muy blandito pero tampoco es muy duro, puedo diferenciar estas células en músculo o en cartílago. Y si yo cojo un andamio que es muy duro, que es muy rígido, las células madre se diferencian en hueso. Y como podéis ver aquí, el cerebro es un órgano muy blandito. Esto es la rigidez, o como de blandos o de duros son. El cerebro está aquí, el cartílago está aquí y el hueso está aquí. ¿Qué significa esto? Que si yo cojo un biomaterial que se parece en las propiedades mecánicas, en la rigidez, se parece al órgano, esa célula va a tender a diferenciarse a ese órgano. Si yo quiero hacer hueso, yo pongo un andamio que es muy rígido y esa célula va a ir hacia hacerse hueso. Pero con un tipo de célula y diferentes tipos de andamio podemos acabar haciendo diferentes órganos y regenerando diferentes órganos. Entonces, llegamos a este punto, ¿no? Lo que llamamos biomateriales regenerativos, la tercera generación, unos materiales que ya no son inertes, ya no son unidireccionales, sino que ahora el material interacciona con el cuerpo y el cuerpo interacciona con el biomaterial. Hay una sinergia entre los dos para crecer nuevos órganos, para hacer nuevos tejidos. Y os he puesto este ejemplo porque es un ejemplo que se ha llevado a la clínica ya, pero está claro que una oreja es un órgano relativamente fácil. Es un órgano que tiene un tipo de célula prácticamente, no tiene prácticamente nervios, no tiene prácticamente vasos sanguíneos. Hacer esto, pues, es más fácil que hacer esto, que hacer un corazón o que hacer una piel que tiene glándulas sebáceas, tiene pelo, tiene glándulas sudoríparas, tiene vasos sanguíneos. Claro, no podemos usar esta manera tan simple de hacer un molde y implantarlo en un paciente o un animal. Entonces, aquí el hito o la tecnología que surgió, que nos lleva un poco más cerca de poder regenerar órganos más complejos, es la bioimpresión 3D, que surgió al principio de los 2000 y es ahora cuando realmente está explotando este campo de la bioimpresión 3D. ¿Qué significa? Bioimpresión 3D es impresión 3D. Aquí es un ejemplo de impresión 3D. Veis que está haciendo en este caso está haciendo creo que una calavera, capa a capa, ¿sí? Y la impresión 3D es algo que hay gente que tiene impresoras 3D en su casa. Es algo que es hoy en día súper asequible y que puedes hacer un montón de formas diferentes, solamente con plásticos. ¿Veis? Capa a capa acabas teniendo la forma final. Y puedes tener formas muy complejas. Entonces, la bioimpresión 3D es algo parecido, es el mismo concepto, pero la tinta que usamos no es un plástico, sino que es nuestro biomaterial con células
y con biomoléculas que van a ayudar al crecimiento de esas células. Entonces, claro, es un poco más complicado y no ha llegado tan lejos como la impresión 3D, porque cuando tenemos células tenemos que mantenerlas vivas, ya no es lo mismo que hacer una impresión 3D, no puedes exponer esta tinta a grandes presiones, a grandes temperaturas, porque las células se mueren. Entonces, ahí es donde el campo ha avanzado más hacia cómo hacer estas biotintas compatibles con las células para poder entonces, con diferentes biotintas que tengan diferentes materiales, diferentes células, tú ahora puedes empezar a jugar con diferentes inyectores y hacer formas mucho más complejas con diferentes materiales, diferentes células. Ahora podemos ya empezar a jugar con órganos más complejos, hacia la idea o el objetivo final de poder construir órganos desde cero. ¿Esto qué significa? Que si esto realmente se hiciera una realidad, ya no habría listas de pacientes esperando órganos. Necesitas unas células madre del paciente, necesitas una bioimpresora y regenerar este órgano desde cero. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Son los 2020, han pasado 20 años, estamos mejorando la bioimpresión 3D, pero ¿dónde vamos? ¿No? Ya os he hablado de la historia de los biomateriales, ¿dónde estamos ahora y hacia dónde vamos? Y creo que no es sorpresa que para saber a dónde vamos tenemos que preguntarnos, ¿nos hemos beneficiado? Dick Cheney se benefició mucho en su día, ahora tiene un corazón nuevo, pero nos beneficiamos muchísimo, sí que es verdad. Pero también hay que empezar a ser un poco críticos nos hemos beneficiado mucho de los biomateriales inertes, de las prótesis, de las lentillas, de todo esto, pero de todo lo que os he explicado después ya no sonaba tanto, ¿verdad? Ya no sonaban los materiales regenerativos, la nanotecnología. ¿Por qué? Si miramos a la nanomedicina, desde el 1995 que se aprobó Doxil, que aún se usa hoy en día para cáncer de mama, se han aprobado 14 nanoterapias. Con 20 años, 30 años, 20 nanoterapias. En el campo de la regeneración de tejidos, 8 productos desde 2009. Desde el primero que se aprobó con Droselect, que ya no existe porque se retiró del mercado, 8 productos de ingeniería de tejidos están actualmente hoy usados en la clínica. Pero hay más de 4 millones de estudios científicos publicados en estos campos. ¿Qué significa? Hay 4 millones de estudios diciendo esto es una nanotecnología genial, esto es un producto de ingeniería de tejido genial, pero solo hay 22 productos en el mercado. Hay una desconexión enorme entre lo que hacemos en el laboratorio y lo que pasa en el hospital, lo que pasa con pacientes. ¿Y por qué? ¿Qué nos lleva a este camino? En este camino empezamos en el laboratorio con modelos que llamamos in vitro, cogemos células, las ponemos en un plato, hacemos otros experimentos, funciona genial. Si funciona genial, nos vamos a modelos que llamamos in vivo, a ratones. Ratones que están modificados genéticamente para hacernos la vida fácil, digamos. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio sobre cáncer, para inducir un tumor humano en un ratón, tenemos que quitarle el sistema inmune al ratón, porque si no el ratón atacaría el cáncer. Por lo cual tenemos un ratón que está clonado, todos los ratones son iguales, no tienen sistema inmune, le estamos poniendo esta célula clonal que sabemos que tiene unas ciertas características. Son modelos muy simples, porque necesitamos modelos simples para validar nuestras tecnologías. El problema está en que vamos de un modelo muy simple a un ensayo clínico con pacientes que es mucho más complejo, porque si lo pensáis, los ratones son todos iguales, son todos clonados unos con otros, pero cuando vas a un ensayo clínico tienes gente de todo tipo, tienes gente de diferentes edades, tienes gente que come cosas diferentes, los ratones todos comen lo mismo, tienes gente que tiene hábitos diferentes, tienes gente que está expuesta a más contaminación, gente que está expuesta a menos contaminación, todo cuenta y todo afecta al final a cómo de efectivo es una terapia. Entonces, todo lo que hacemos en el laboratorio de repente se rompe porque hay muchísimos más factores que no tenemos en cuenta a ese nivel. Y aquí es donde yo personalmente creo que vamos hacia, que nos estamos yendo en el campo como muchos campos hoy en día, estamos yendo hacia la inteligencia artificial. Por el simple hecho de que cuando tú tienes muchísimas variables y muchísimas personas con muchísimas variables, ahora tienes cientos y cientos y miles de datos, ahora lo que tenemos es inteligencia artificial para coger todos esos datos, para pasarlos por las redes neuronales, etcétera, que se usan en Machine Learning e inteligencia artificial,
y en un mundo ideal, yo creo, en el futuro, poder sacar nanotecnologías, productos de ingeniería de tejidos y otros fármacos de forma personalizada para cada paciente en base a toda la información que saquemos con esta inteligencia artificial. Así que no es sorpresa dónde vamos, dónde va prácticamente todo el mundo ahora. La inteligencia artificial está aquí para quedarse, no se va a ningún sitio, con lo cual mejor usarla y usarla bien, usarla para fines que nos podamos beneficiar. Y con esto me gustaría daros las gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta. Sí. Me ha gustado mucho cómo lo has hecho, de un campo tan científico, como lo has explicado a un nivel, ¿sabes? ¿Sí? Súper, muy sencillo. O sea, ¿cómo puedes... yo voy a estudiar ahora. Sí, sintetizar una cosa tan complicada y tan bien. Y bueno, increíble. Gracias. Una cosa que te quería preguntar también es que ese biomaterial que has hablado al principio, que hiciste en Harvard, el adhesivo, luego lo vuelves a retomar, más o menos, pero... Sí, formulaciones parecidas a ese bioadhesivo, no exactamente el mismo porque ese mismo está patentado y está en una startup, con lo cual el de Harvard, el de MIT está en una startup, está en ensayos preclínicos. Entonces no exactamente la misma formulación, pero parecidas, la química detrás y los tipos de polímeros que usé allí, los estoy usando ahora también para el proyecto de cicatrización. Vale. Porque está basado en otros datos que vi con ese material que alteraban la cicatrización. Exacto. Muy bien. Micrófono, Montse. Oh, perdón, me lo he quedado. Has hablado del tema de los andamios, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es solo precisar, supongo que esos andamios se quedan dentro o algunos hay la capacidad de quitarlos y que quede el órgano solo sin ese montaje que ha servido precisamente para hacer crecer el órgano. Exacto, sí. Yo tengo son los biomateriales que se usan para ingeniería de tejidos, normalmente son biodegradables. Lo que significa que el andamio, igual que cuando haces un bloque de pisos, cuando acabas quitas el andamio y te queda el bloque de pisos, pues es algo parecido. Inicialmente las células no existen en el vacío, las células tienen que estar adheridas a algo. Y entonces, por ese motivo necesitamos ese andamio inicial. Pero idealmente ese andamio se degrada a medida que las células hacen su propio andamio. Su andamio natural, digamos, el que deberían tener, lo pueden hacer las células mismas. Entonces, es simplemente algo temporal y la gracia está en que tienes que programar ese biomaterial para que se degrade a una velocidad que sea similar a la velocidad a la que las células hacen su propio bloque de pisos. Entonces, ahí está el juego también. No puede degradarse muy rápido, no puede estar ahí demasiado tiempo. Entonces, ahí está también el juego de que no es tan fácil como lo he enseñado aquí. Tenías tú. Sí. Bueno, en mi caso está enfocado al tema de las células madre. Yo he escuchado muchas veces el tema del cordón umbilical en los niños, que se utilizaba para células madre. Este caso, en el ejemplo que ha salido el niño que le han hecho una oreja, el origen de esas células madre se entiende que puede venir del cordón umbilical o viene de la médula ósea o cómo se puede tantear Teniendo en cuenta de que este niño, esto se hizo en 2017, este niño probablemente nació a mediados 2000, posiblemente en países asiáticos. Dudo que esto fuese de un cordón umbilical, porque esto es algo que está muy de moda ahora, de guardar el cordón umbilical. Probablemente hay diferentes maneras de obtener células madres. El cordón umbilical son particularmente interesantes porque son lo que se llaman pluripotentes, quiere decir que se diferencian en cualquier tipo de célula, pero obviamente no las tenemos como adultos. Como adultos sí que tenemos, y no sé si has visto que ponía células madre mesenquimales, es un tipo de célula madre que sí que tenemos como adultos, que no es pluripotente, sino que es multipotente, que se puede diferenciar en algunos tipos de célula, en neurona, hueso, cartílago, músculo y grasa, más o menos. No puedes hacer células de la sangre, por ejemplo, con ellas, pero sí que puedes hacer muchas de las células más las que he dicho antes. Entonces, estas tenemos,
tenemos algunas en nuestro cuerpo, a medida que nos hacemos mayores tenemos menos de ellas, pero sí que seguimos teniendo. Hoy en día lo que sí que es verdad es que hay una nueva tecnología que se llaman células madre pluripotentes inducidas, que son, pueden venir de otras, por ejemplo, te pueden quitar células de la piel, desprogramarlas a células madre y reprogramarlas a otro tipo de célula. Eso se puede hacer hoy en día. Entonces, con este tipo de célula inducida, se acaban muchos de los problemas que hay éticos detrás de las células madre. Estas de aquí probablemente fueron aisladas del paciente mesenquimales, de su médula ósea. Pero hoy en día se pueden sacar incluso de la piel. Entonces, está avanzando mucho todo este tema. Ya realmente el sacarlas del cordón umbilical está bien porque es mucho más potente, pero no es el fin del mundo si no lo sacas del cordón umbilical. Entiendo que también depende de lo que se alimente esa célula madre, determina en qué acabará. Es decir, si recibe un cierto tipo de proteína puede acabar en tejido óseo, puede acabar en ciertas cosas, o es solo el espacio, digamos el andamio que tienen. Es una combinación. Vale. Es el andamio, lo he simplificado mucho, que el andamio es el andamio más unas proteínas que se llaman factores de diferenciación, que en base a los factores que tú pongas van hacia un tipo de célula u otro, pero con el andamio necesario para darlas. Tiene que tener señal mecánica y señal química. Es otra aplicación, seguro que es un biomaterial seguro, pero otra aplicación, el tema de las hamburguesas. Siempre me preguntan esto en algún ¿Es que momento. sí? Además, la ponía. ¿Esto cómo está? Porque tuvo un boom hace un tiempo y se ha parado, ya no se oye. Sí, hubo un boom hace un tiempo y paró, eso es cierto. No te sabría decir por qué paró. Es una tecnología que es más fácil que regenerar un órgano porque no necesitas mantener las células vivas dentro de una hamburguesa. Están muertas ya, con lo cual básicamente lo que te da la hamburguesa realmente es, la textura de la hamburguesa es el andamio, digamos. Entonces es mucho más fácil hacerlas que no un órgano que tiene que estar vivo y que tiene que crecer y regenerarse. Sí que es verdad, ¿por qué paró? No lo sé, porque probablemente porque era demasiado caro comparado con la carne, ¿no? Digo yo, no sé. Pero si todo el mundo me lo pregunta y es como, sí, es verdad, es más fácil que la bioimpresión 3D, definitivamente, pero yo creo que es mucho más caro que tener vacas. Entonces, todavía no ha llegado el punto que sea suficiente. Es como en el momento que había al principio de toda la electricidad solar, que no valía la pena, hasta que ahora es como, ahora todo es tan barato que vale la pena usar el sol como fuente de energía, ¿no? Pues es lo mismo, en algún momento la tecnología avanzará a un punto que será mucho más barato tener carne fabricada en un laboratorio que no usarla en animales, pero no hemos llegado a ese punto. Es lo que yo creo, ¿eh? No es... El niño este, yo he supuesto que el niño oía o no oía. Entonces, claro, la regeneración de las orejas supone también la regeneración del oído, del poder escuchar. El sentido Sí. del oído. Sí. La audición está dentro del oído. Vale, pero entonces... Eso existe. O sea que el niño, por ejemplo, solo era solo estético, sí. Y si no fuera estético y fueran los dos, ¿podría haber hecho lo mismo? Sí, pero entonces no estarías regenerando la oreja, estarías regenerando el mecanismo auditivo, estarías regenerando el martillo, las células. Exacto. Iría al último, como regenerar un corazón. Exacto. Tiene más complejidad todo el órgano que hace la audición, porque es un órgano que coge ondas auditivas y usa la presión de las ondas auditivas para convertirla en señal eléctrica para que el cerebro la interprete. Es mucho más complicado que no regenerar, digamos, estructura de forma puramente estética. Entonces Vivanti realmente cogió algo muy simple, conscientemente. Sí, claro, pero siempre para demostrar algo tienes que empezar por un sistema sencillo, demostrarlo y no, yo creo que no habría hoy en día bioimpresión 3D y siquiera el poder pensar que podríamos en un futuro hacer órganos desde cero y dejar de tener donantes y dejar de tener listas de donantes, no hubiésemos llegado a este punto si alguien no hubiese decidido coger un modelo muy sencillo como una oreja y demostrar que las células... Yo lo digo ahora, pero sí, claro, tiene mucho sentido. Esto era impensable que hubiese un biomaterial o un material cualquiera que las células pudiesen entrar y crecer y hacer su propio andamio
Esto era impensable en los 90 incluso. Entonces, claro, alguien tiene que demostrar eso antes de llegar a una complejidad. Y el hecho de que las células madres pueden convertirse en cualquier cosa que haría vuestro trabajo mucho más fácil, ¿por qué no se pone, por ejemplo, en la seguridad social cada vez que nazca un niño? ¿Qué? Pues pedir a la mamá que se pueden coger las células madres para la investigación. Pero se cogen en sanidad pública. Se cogen. Las puedes donar. No las puedes guardar para ti, pero las puedes donar. Pero como algo más, como la donación de órganos. Exacto. Se hace igual. Se hace igual. Ah. O sea, tú puedes firmar conforme, cuando tú tienes un crío en San Juan de Dios, tú puedes firmar conforme pueden coger tus células madre de tu cordón umbilical. Pero la gente, todo esto está bastante, la gente lo sabe todo esto. ¿No? Como una donación pues de no. órganos. Pues no. No. Hay carteles, en San Juan de Dios hay carteles, que cuando vas, te digo porque recientemente he estado yendo bastante, y los tienes carteles allí de puedes donar tus células madre. Pero por ejemplo, lo de donar, sí. Donas, y entonces si firmas para no donar, o sea, ya eres donante en España, ¿no? Digo yo, ¿es así la ley? No, con las células cordón umbilical tienes que firmar conforme donas. Exacto, pues hacerlo como las leyes de donantes, ¿no? Que tienes que firmar para no ser donante. Sí. Digo yo. ¿No? Para facilitar sí. vuestro trabajo, vamos, no sé. Sí, sí, por mí genial. Sugerencia. Entras también en debates éticos. También. ¿Por qué? Porque tienes todo el material genético de una persona que no ha pero aceptado. Pero son células madres. Sí, pero es su material genético. Si tú no aceptas, okay. Se puede usar para investigación, se puede usar para curar a alguien, se puede usar. Tú tienes que ser consciente. ¿Y el material genético de una donación no cuenta? Estás donando el órgano, estás donando la genética. Lo veo un poco diferente. El donar un órgano, donar unas células madre, hay una connotación diferente detrás. Okay. ¿Alguien más? ¿No? Estaba todo muy claro. En todo caso, ¿se sabe dónde nos puede llevar la inteligencia artificial aplicada aquí o aún es un campo totalmente abierto? Es un campo muy abierto, es un campo que... bueno, yo es que me he metido ahora porque lo encuentro súper interesante. La inteligencia artificial puede hacer mucho mal, pero puede hacer mucho bien también. Y lo más importante para mí, el punto más importante de la inteligencia artificial es el construir un puente entre lo que hacemos en el laboratorio y lo que necesitan los pacientes. Porque está claro que hay un nivel de complejidad en la clínica, que es obvio, que no podemos hacer este puente con los modelos animales que tenemos ahora mismo. Y por eso están fracasando muchísimas terapias. Entonces, para mí, lo más importante de la inteligencia artificial es el usarla para poder entender mejor dónde está fallando y dónde falla, cómo lo podemos solucionar. Y también, obviamente, para terapias personalizadas, que hasta ahora eran prácticamente impensables, porque es mucho dinero, es muy complejo, bueno, igual no es tan complejo si tenemos el poder computacional detrás de una inteligencia artificial. Pero claro, todo está tener ese poder computacional detrás. Pues sí, yo creo que vamos hacia que todo esto que os he explicado, que parece un poco ciencia ficción, se haga más realidad. Muy bien. Pues muchas gracias por venir.